Hola, sí, nos escuchamos. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, después de sufrir y el compañero que quiera llorar, esperemos que no, que remontemos. ¿Este se escucha mejor? Sí. Nos pasamos entonces. Maestro, vos nos escuchás, ¿no? ¿Seguís ahí? ¿José Luis? Sí, te oigo. Bien, vamos, está, listo, estamos como queremos. Bueno, bienvenidos a esta presentación en el 5º Congreso de Filo de la Liberación. Es una invitación muy especial que organizó Juan Manuel, el compañero Juan Manuel Fontana, nos ponemos más formales. Y ya venimos generando varias instancias de intercambio y nos parecía que el evento del Congreso era una muy buena oportunidad para poderle dar una lectura que también vaya sacando luz de cuestiones. Cada presentación del libro es distinta y este espacio en particular, y además con la imagen de Dussel y muchos de los cruces que José Luis hace con Dussel en el libro eran como bien potentes. Entonces la idea es que José Luis haga una primera presentación y después Juan Manuel hace un comentario en base a eso y después intercambiamos con quienes se puedan quedar con estacionamiento y todo eso que estábamos conversando recién. Yo muy breve y acoté recién por el ratito para no sacarles mucho tiempo, que este es un libro que en esta coyuntura, más incluso que hace 2 años cuando salió, tiene especial relevancia porque pone el eje en un sector de la economía, el de la economía popular, y que para desarrollar la tesis del libro es que tiene que profundizar sus componentes solidarios. Entonces estamos hablando de la economía popular solidaria y cómo hacer ese camino. José Luis retoma cuestiones que ya había trabajado en un libro del 2004, de la emergencia a la estrategia, y dice, se sigue tratando de lo mismo. Tenemos que dejar la emergencia mientras se atienden las necesidades que son urgentes, pero desde este preciso instante en el que se van planteando las cuestiones, desde la vida cotidiana, el reproducir las propias experiencias de la economía popular, también plantearse los problemas estratégicos, no dejar la estrategia para después, para el largo plazo, lo que fuera, para poder desarrollar esta economía con el principio ético de la reproducción de la vida, y ese es un eje que es vertebrador de todo el libro. Entonces, con una definición de economía popular que es, como dicen ellos en la presentación, el nudo organizador de las propuestas y la elucidación que hacen en el libro, definen a la economía popular como la economía de todos y todas los trabajadores y trabajadoras, la economía de los que viven o quieren vivir de su trabajo, abriendo la posibilidad de una economía popular solidaria superadora de la economía popular realmente existente, propia del sistema capitalista periférico. Desde esa perspectiva se abre la necesidad de perfeccionar el marco teórico-filosófico que enmarca interpretaciones, análisis de posibilidades y propuestas para la EP, y es lo que trabaja especialmente el libro. Y yo retomaría un parrafito más y ya le doy lugar al maestro, el diálogo de la economía popular que se fue institucionalizando de forma más política y después la academia siguió a eso a partir de la emergencia, primero de la CETEP y después de la UTEP. Él establece algunas comparaciones y también una prédica para ampliar la mirada en varios sentidos. Y para compartir en este espacio me parecía que uno de los puntos que señalaba en ese diálogo era particularmente relevante. Él dice, no hay en esos escritos ni un análisis ni una propuesta de práctica política sobre lo que denominamos, siguiendo a Laclau y Dussel, la constitución de un bloque popular amplio a partir de la acumulación o sucesión de reivindicaciones sobre problemas cotidianos
compartidos mutuamente reconocidos. Esas reivindicaciones pueden ser distintas según la posición de cada sector, pero tienen en común la reivindicación del derecho a una vida digna. No se considera entonces en profundidad la relación entre los modos de hacer política pública y la constitución de actores sociales y políticos colectivos y la necesidad de participación de estos para no caer en el estatismo. Me parece que en estas dos cuestiones, en la definición de economía popular y en este eje para conversar, discutir y también construir con estas nuevas propuestas de economía popular, hay un hilo interesante para echar luz en el marco del Congreso. Sin más prolegómenos, le doy la palabra al rector. ¿Me toca hablar a mí ahora? Eso. Bueno, gracias por... ¿Cuánto tiempo tengo, Juan Manuel? Todo el tiempo que él disponga. En estas condiciones, todo el tiempo que vos dispongas, JL. Si te hicimos esperar media hora... No, eso no es problema. No quiero alargarlo más de lo que va a aguantar el público. Bueno, gracias por la invitación a participar en este Congreso de Filosofía de la Liberación. Por ese resumen, voy a ver si puedo agregar algo ahora. Por mi parte, yo pensé que siendo un congreso de filosofía era importante dar un marco más general, conceptual, de lo que normalmente hago cuando hablo de la economía popular. Entonces voy a ver si logro hacer eso para converger finalmente con la definición de economía popular. Bueno, voy a reducir la exposición para que quede más tiempo para el diálogo final. Estamos en un momento donde enfrentamos una realidad que podríamos ya decir es humanamente catastrófica. Las tendencias del capitalismo periférico en América Latina son a una crisis estructural duradera. O sea, los fenómenos que presenciamos hoy no son coyunturales solamente. Hay coyuntura como siempre, pero la parte más catastrófica está siendo estructurada de una manera más duradera. Hay desprotección, crecimiento de la desigualdad, se está mercantilizando la vida, las tendencias a la exclusión del trabajo asalariado formal, pero incluso informal, la precarización, el empobrecimiento, están acá para quedarse por un tiempo, largo posiblemente. Se está volviendo a configurar un modelo primario exportador y especulativo a escala global, del cual participa la Argentina de manera creciente y con las políticas actuales más. Hay un régimen global de acumulación que es una acumulación de capital por extracción de ganancias y rentas monopólicas y por un endeudamiento impagable. El extractivismo y los desastres ecológicos están a la orden del día y tenemos además la presencia ya desde hace un par de décadas o más de guerras de ocupación, buscando el control geopolítico del planeta y la desposesión de los pueblos de los recursos naturales. Entonces, esta problemática, la pregunta es, ¿cómo pensamos, tanto para interpretarla como para proponer qué hacer? Sobre todo esto último. Karl Polanyi, a comienzos del siglo pasado, enfrentado a las guerras que había desatado el liberalismo económico, se preguntaba esto: ¿con qué esquema mental pensamos esto? Y decía, con el esquema mental predominante, no es que vamos a resolver el problema económico, social, histórico. Entonces, hoy nos planteamos la misma pregunta: ¿cuál es el esquema mental que nos puede ayudar a pensar qué hacer frente a esto? Por un lado tenemos la teoría económica hegemónica, que es hegemónica al punto de que si en nuestras universidades vemos qué formación se le da a los economistas, pero no solo a los economistas, sino qué elementos de economía se dan en las demás carreras, vamos a ver que predomina esto que llamamos teoría económica ortodoxa,
O sea, teoría microeconómica, teoría macroeconómica, teoría del comercio internacional, teoría monetaria. Hay una segmentación de la teoría económica que tiene una fuente en el pensamiento neoclásico, básicamente. ¿Cuál es el problema económico para la corriente hegemónica de la economía? ¿Cómo definen los neoclásicos? Perdóname un momentito que tengo un teléfono sonando. Ya, perdonen. ¿Cuál es la definición de economía? Bueno, parten de la base de que el problema es economizar y comerciar. O sea que además el ser humano tiene como tendencia fundamental la tendencia a intercambiar y que racionalmente tiende a economizar recursos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto de economizar y comerciar de la mejor manera posible? Con procedimientos de cálculo para la asignación óptima de recursos escasos a fines múltiples. Es más, en general vamos a encontrar en muchos manuales la definición de economía como el sistema de asignación óptima de recursos escasos a fines múltiples. Es decir, es una definición procedimental, cómo hay que proceder para actuar racionalmente. Esta es una definición a la que se le asigna quien se comporta así, es racional instrumentalmente. ¿Qué relación se postula entre los agentes individuales y la economía como sistema institucional en esta definición? Es más, si los individuos de la sociedad no son racionales según esa definición, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que educarlos para que sean racionales y el sistema sea racional? Como se me fue el autor que iba a mencionar. El sistema de mercados como institución, a través de la competencia, impone castigos y premios a los miembros a los agentes de la economía. Si un agente de la economía no calcula bien o no calcula, simplemente toma decisiones sin calcular, sin buscar maximizar los resultados o minimizar los costos, el mercado lo va a castigar. El mercado lo va a expulsar del mercado o le va a hacer perder la ganancia que podría tener. Entonces, el mercado es el gran educador en esta concepción de la economía. Y por otro lado, ven la sociedad como una suma de individuos propietarios privados que compiten en los mercados para equilibrar la oferta y la demanda. O sea, estos son como presupuestos, hay otros, como la información completa, la libre concurrencia. No voy a entrar en eso porque no es una clase de economía. Esta concepción hegemónica tiene una utopía, que es la utopía del mercado perfecto. El mercado que tiene condiciones de información, de concurrencia y competencia perfecta, como les decía recién. Y que si esto ocurre así, se va a un equilibrio general, donde todos los mercados van a estar en equilibrio. Se supone que cada bien, cada servicio tiene un mercado. En ese mercado hay oferta y demanda, y en equilibrio oferta es igual a demanda. En el equilibrio general, todos los mercados van a estar en equilibrio. Todos van a estar resolviendo sus demandas, porque si decimos que en cada mercado la oferta va a ser igual a la demanda, quiere decir que al precio que se da en ese mercado, la demanda va a estar satisfecha por la oferta. Y ellos plantean este postulado de la soberanía del consumidor. El consumidor siempre va a poder imponer su criterio y su demanda satisfecha a través de la competencia y del equilibrio. Ahora, si nosotros aceptamos esta concepción, que es la que Karl Polanyi denominó economía formal, porque es procedimental, y si la aceptamos en el entendido de que la propuesta liberal de la economía adecúa efectivamente medios escasos a fines limitados, economizando, estamos afirmando que la economía no tiene ninguna normatividad extrínseca. O sea, la normatividad del proceso económico es interna a la economía. No hay moral, no hay ninguna concepción externa sobre cómo debe ser la sociedad, ni nada por el estilo. El mercado se rige por sus propios criterios, por sus propios valores. Esto es un paralelo con lo que Max Weber planteaba con respecto a la ciencia y a la diferencia entre la ciencia objetiva y los gustos. Él decía, los gustos no son un tema
de la ciencia es un tema, existen ideologías, pero eso no es objeto de la ciencia económica. La ciencia económica no se tiene que hacer cargo de los valores. Sin embargo, como muestra Frank Hinkelamer, esta concepción hegemónica de origen neoclásico tiene un principio ético oculto, si se quiere. Hay un deber ser implícito en sus formulaciones iniciales, que hoy está explícito en los planteos libertarianistas que estamos experimentando en nuestro país y en otros países del mundo. Y ese principio ético es la libertad individual irrestricta. Es decir, es un deber ser al que no se puede renunciar. La libertad, por encima de todo. Por eso los libertarianistas hablan de la libertad como principal criterio. La libertad individual y negativa. ¿En qué sentido negativa? Y que la libertad implica que los individuos no son exigidos, no son violentados por ninguna fuerza externa, sino que son libres de tomar sus decisiones. Si se equivocan, se equivocan, pero el asunto es que sean libres. Pero hay otra concepción que está orientada por la corriente sustantivista de Karl Polanyi, que le asigna un sentido a la economía, que no es maximizar, minimizar recursos escasos, sino que es resolver las necesidades humanas. Polanyi lo dice textualmente: el significado sustantivo se desprende de la dependencia del hombre para la subsistencia de la naturaleza y de sus semejantes. Es una definición que no es procedimental, está hablando de cuál es el sentido de la economía en todas las sociedades existentes. Hay un principio ético que podemos explicitar, porque él dice que hay que resolver la subsistencia de todos, o no termina de decir de todos, dice del hombre. Ahora, si vemos a Dussel, que es un autor que creo que debe ser bastante mencionado en este congreso, Dussel explicita que ese principio es la reproducción y desarrollo de la vida, que, dice, comillas, aunque no tiene un campo práctico propio, se juega en algún campo práctico concreto, como el político, el cultural, o en este caso el económico. Parafraseando a Dussel, podemos decir, hay principios económicos que subsumen, incorporan los principios éticos y los transforman en normatividad económica. Entonces tenemos una pugna entre dos sistemas éticos. Uno que plantea como principio irrenunciable la libertad irrestricta de los individuos, y otro que plantea que el sentido de la economía es resolver de la mejor manera posible la subsistencia de todas y todos. Vamos a desarrollar un poco más esto después. Entonces, en nuestra realidad hoy están presentes los dos principios éticos en contraposición. Están atrás de propuestas distintas, están atrás de comportamientos distintos. Y es predominante la idea de la libertad como cúspide del sistema de derechos humanos. Nosotros planteamos que en la cúspide el que jerarquiza los demás derechos es la vida. Entonces, esta contraposición es entre sistemas éticos, pero también entre prácticas, entre valores, entre instituciones que son subsumidos, que referidas al proceso de producción, o sea, proceso tecnológico social de producción y de reproducción, ya sea material o simbólica. Producción y reproducción de las bases materiales para la reproducción de la sociedad. Esa ética de la libertad individual irrestricta está asociada con lo que se llama racionalidad instrumental, o así la categoriza Frank Hinkelamer. Y por otro lado, cuando partimos de subsumir la ética de la reproducción de la vida, la racionalidad es reproductiva. O sea que también tenemos dos conceptos de racionalidad. Cuando decimos algo racional o irracional, tenemos que decir desde qué perspectiva es racional. Para una empresa privada puede ser racional tirar los desechos líquidos en un arroyo. Para la ética de la reproducción de la vida, eso no es racional, es irracional porque atenta contra la vida. Nosotros tenemos desde la perspectiva de la racionalidad reproductiva
una utopía que es el buen vivir, no es el mercado como en la forma hegemónica de definición de la economía hoy. Esta pugna entre los dos principios éticos y los sistemas de prácticas se dan en sociedades contradictorias, heterogéneas. O sea, no hay posibilidad que podamos ver claramente de que uno de estos principios haga desaparecer al otro. Podrá haber hegemonía, podrá haber contrahegemonía, podrá haber lucha, podrá haber coyunturas en que prima uno o el otro, pero los dos están y van a estar seguramente en nuestras sociedades mientras las vivamos. Ahora, lo que planteaba Karl Polanyi a inicio del siglo XX, y lo pensamos ahora como movimiento histórico, no como filosofía, imperaba el liberalismo económico. Se había asumido el liberalismo económico, se había dejado de lado los sistemas de protección, la diferenciación entre las economías de los estados, se habían liberado los mercados y, como dice Polanyi, se habían afirmado tres mercancías ficticias. O sea, una mercancía es algo que se produce para ser vendido. Estas tres mercancías ficticias no son producidas. Una es la naturaleza, que se convierte en mercancía como tierra, que se compra y se vende. O sea, un ecosistema se parte en porciones y se vende como lotes de tierra. Y entran las ecuaciones de cálculo económico. La naturaleza humana, las características de las capacidades de destreza de los seres humanos se convierten en una mercancía fuerza de trabajo, que se compra y se vende, se mejora, se transforma, pero es como una mercancía. Por eso hablamos de un mercado de fuerza de trabajo. Y el dinero, por último, que deja de ser bien público y se convierte en una mercancía que sobre todo el capital financiero va a estar manipulando. Esto dio lugar, este avance del liberalismo económico, a una competencia entre las economías nacionales, a una profundización de los proteccionismos y a las guerras mundiales. O sea, el resultado de haber liberado los mercados fueron las guerras mundiales. Tengamos presente eso. A esto le siguió históricamente lo que Karl Polanyi caracterizó como un segundo movimiento, por el que las sociedades se defendieron de las tendencias destructivas del mercado liberal. Y acá entran algo que Karl Polanyi creía que ya era definitivo, la socialdemocracia, el keynesianismo y el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, la idea de una economía mixta estructurada como la combinación de Estado y de mercado, o sea, no la idea de una economía de mercado solamente, sino que el Estado iba a estar continuamente formando parte de la economía. Y el mercado era otra manera de llamar al sector capitalista privado. Este segundo movimiento tenía, y esta intervención del Estado tenía algunas consecuencias, como que se admitía que el mercado tenía fallas y que había que actuar contra esas fallas porque lo alejaban de la asignación mejor de recursos. Por ejemplo, los monopolios eran vistos como una falla a la utopía del mercado donde no hay monopolios. La información asimétrica es otro, o sea que hay algunos agentes de la economía que tienen mucha más información y por lo tanto poder que otros. Las deseconomías externas, en particular las tecnológicas, como que esto que yo les decía, se puede estar tirando residuos en la parte alta de un río y más abajo hay un pueblo que tiene que tomar agua para potabilizarla y que va a ser afectado por ese comportamiento. Por eso es una deseconomía. Y también las fallas ecológicas, ¿no? El uso del ecosistema como si fuera un recurso material que se puede extraer, genera desastres ecológicos como los que estamos presenciando hoy. Ahora, esas propuestas de la socialdemocracia básicamente planteaban una promesa a los trabajadores y era la promesa de que iban a tener una buena vida, es decir, que a medida que avanzaba el tiempo iban a verse con capacidad de consumir más bienes, incorporar un automóvil a su canasta básica, que sus hijos iban a vivir mejor que los padres.
O sea, una propuesta de, sí, va a haber capitalismo, va a haber Estado, pero va a haber un sistema de distribución que le va a permitir mejorar su vida a través de la negociación tripartita de la que estamos hablando. Al mismo tiempo, se puso en marcha, se definió la Declaración de Derechos Humanos, que fue muy importante porque, entre otras cosas, tenía como sentido evitar que el fascismo y el nazismo volvieran a aparecer. Se crearon organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, que todo esto daba lugar a lo que se llamó estado de bienestar en Europa y en Estados Unidos, y en América Latina el desarrollismo, es decir, una intervención del Estado para desarrollar la economía con más educación, con más salud, con más acceso a vivienda, con mejor urbanización, es decir, mejorando los derechos humanos. Ahora, en paralelo, no solo estaba la socialdemocracia, estaba el socialismo real, al cual apostó Polanyi en un comienzo, pero después dijo que esto era un sistema autoritario y que no lo veía como una alternativa. El cooperativismo y el mutualismo, que databan desde el siglo XIX, la doctrina social de la Iglesia, la teología de la liberación. O sea, no me estoy refiriendo a estas corrientes de pensamiento, pero no es que solamente había socialdemocracia. La sociedad tomaba otros caminos para defenderse del mercado libre. Todas estas fueron décadas de Guerra Fría y su desenlace con la caída de la Unión Soviética. Fueron épocas donde tanto el socialismo real como el capitalismo buscaban el máximo crecimiento económico y la acumulación como criterio de orientación de las naciones. Hubo un inicio de revoluciones tecnológicas con el Fordismo que fue acelerándose. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. Y esas revoluciones en general fueron expulsoras sistemáticas de la fuerza de trabajo. Ahora bien, yo quiero rescatar 3 puntos acá. En primer lugar, que en los años 70 hizo crisis ese capitalismo del bienestar. Hizo crisis porque la tasa de ganancia dejó de crecer, porque los sindicatos habían ganado suficiente poder como para poder frenar al capital, porque se pensaba que había recursos finitos, que no se podía seguir creciendo sin límite. Entonces hubo causas para esta crisis que fueron las que llevaron, entre otras, al neoliberalismo, que en el caso de nuestro país fue impuesto por la violencia con la dictadura, que antes había sido impuesto con la dictadura de Pinochet en Chile, pero que después incluso con democracias formales, como es el caso de, que me fue el nombre de nuestro presidente durante los 90. Bueno, dentro de las democracias formales fue hegemónica, ya no era dictadura, sino que era hegemonía, o sea que los valores, los criterios de esa economía neoliberal iban penetrando en el sentido común de la población. Ese neoliberalismo venía a reinstalar, a reafirmar las tesis doctrinarias del liberalismo económico sobre la naturaleza humana y sobre la historia. En lo que hace a la naturaleza humana se afirmaba que el ser humano era esencialmente un homo económico, que sus valores eran el individualismo, el cálculo oportunista, la competencia de todos contra todos. Hoy vemos también con el libertarianismo que hay un endiosamiento del individuo emprendedor que es responsable de su propia situación y que no tiene derechos que reclamar. Y sobre la historia se planteó que este proceso iba a llevar al fin de la historia, porque el desarrollo natural de la historia era la expansión del mercado hasta llegar a una sociedad, no solo una economía, sino una sociedad de mercado. Ahí fue cuando Fukuyama habló del fin de la historia. O sea, que sentían que estaban con la historia, que estaban con la evolución natural de la humanidad. Esto confrontó además con viejos y con nuevos movimientos sociales, como el sindicalismo, por ejemplo, el indigenismo. Acuérdense que fueron los 500 años de
de la ocupación de América por España, y que el indigenismo pegó un salto importante en su activismo, el feminismo, el ecologismo, fueron movimientos sociales que surgieron al final de esta época y después de los 70 y del neoliberalismo. Un segundo punto que quiero plantear es que en el siglo XX, ya desde el inicio del siglo XX, hubo una rebelión antineoliberal. Hubo pueblos que tiraron abajo gobiernos, como fue el caso de Ecuador o de Bolivia. Acá mismo hubo un inicio de siglo con una sucesión de gobiernos que duraban horas y finalmente hubo que pasar a otra elección y a elegir otro partido político que se supone que no era neoliberal. Entonces hubo una rebelión antineoliberal y surgieron estos que se han llamado gobiernos o proyectos nacional populares. Y a mi juicio, una característica que tienen es que, o han tenido, es que son neodesarrollistas, que de alguna manera buscan recuperar lo previo al neoliberalismo, cuando en nuestra perspectiva no se trata de reconstituir lo viejo, sino que hay que construir otra cosa, y a eso quiere contribuir la economía social y el papel de la economía popular solidaria. En este movimiento nacional populares que hicieron de la redistribución un criterio fundamental de gobierno, este populismo de redistribución, y que utilizaron la renta internacional como la fuente fundamental para esa redistribución, constituyen lo que podríamos decir, parafraseando a Carpolani, un segundo movimiento. O sea, liberalismo económico, guerras, estado de bienestar y desarrollismo, neoliberalismo y ahora otro segundo movimiento que sería el de los movimientos nacional populares. Pero el tercer punto es que ya estamos viendo que hay una restauración conservadora. El libertarianismo y el minarquismo son la expresión en nuestro país de esta situación, de estas corrientes, el anarcocapitalismo, para el cual el Estado es una organización criminal. Esto lo podemos ver en las redes sociales o en los diarios, que se dice esto. El Estado es una organización criminal, hay que limitarlo a la seguridad y la justicia, entendiendo por justicia el derecho a la libertad irrestricta y la propiedad privada, como dijimos, la mercantilización de la moneda y que la justicia social es un robo. Garantizar derechos es un robo porque se le quita a unos para darle a otros que no se lo merecen. Los valores y prácticas de esta etapa en la que estamos atravesando hoy varios de nuestros países son el individualismo, el emprendedorismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando planteamos otra economía y la economía popular, entre otras cosas estamos diciendo que el trabajador deje de ser un trabajador asalariado solamente y que haya la posibilidad de un emprendimiento por cuenta propia, de un emprendimiento asociado, autogestionado, y que hay que saber emprender y que es parte del aprendizaje para poder trabajar sin patrón. Tengamos en cuenta que la ideología hoy hegemónica hace del emprendedorismo un objetivo fundamental y tenemos que evitar confundirnos. También otro valor es la meritocracia. Cada uno es responsable y tiene lo que tiene y es lo que es según cómo le va en el mercado. No hay derechos. La institución fundamental es el mercado total, que se pretende desencastrar de la sociedad y de la política, o sea, que se rija por las leyes del mercado y que se genere una sociedad de mercado, donde esté mercantilizada la vida humana y la naturaleza. El paradigma, como ya dijimos, el mercado perfecto, el mercadocentrismo, no hay falla del mercado. Es más, se dice que si se generan monopolios es porque los individuos se benefician con los monopolios. O sea, es en bueno, una cosa más. La propuesta dice que la tarea humana orientada y potenciada por las fuerzas divinas es acelerar la realización de esa utopía de la sociedad de mercado en la tierra, destruyendo violentamente al enemigo, material, social y culturalmente. Los socialistas, los estatistas son los enemigos
y curiosamente tienen que ser destruidos desde el mismo Estado. Bueno, ¿para qué planteo todo esto? Porque este es el piso sobre el cual tenemos que construir alternativas distintas, alternativas a esta economía, que no es solo una economía, es una cultura, es una política, son valores. Como bien nos ha dicho el señor presidente, se trata de una lucha cultural en la que estamos. Entonces, si vamos a venir con otra propuesta, sabemos que vamos a participar en una lucha cultural. Entonces, el esquema que venimos plantamos 7:34. Bueno, voy a ver si acelero un poco más, aunque Juan Manuel me dijo que podía hablar todo lo que quería, pero no lo creo. La economía social, que no tiene la pretensión de ser el único planteo alternativo, teórico y práctico, es una concreción posible, creemos, dentro de la corriente sustantivista que inspiró Karl Polanyi. La economía la definimos no como un sistema de asignación de recursos escasos a fines múltiples, sino incluso con la base del oikos aristotélico, o sea, oikonomía, como el sistema de instituciones, de principios, de valores, de normas y de prácticas que se da a una sociedad. Fíjense que acá estamos planteando que no es un resultado de una evolución natural, sino que es una construcción social. Para las sociedades son contradictorias, hay luchas, entonces se puede estar construyendo una economía u otra. No es que hay un movimiento lineal, son etapas o modos de producción que se suceden. Puede haber movimientos restauradores de lo reaccionario anterior, como estamos presenciando aquí. Entonces, es un sistema de instituciones que se da a una sociedad para organizar el proceso económico, la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, pautando los comportamientos con el fin de resolver las condiciones materiales requeridas para satisfacer las necesidades de todas y todos, de modo de lograr la reproducción ampliada o la reproducción y el desarrollo de la vida de todos, que es el principio ético de que había hablado antes. En esta concepción destacamos la no separabilidad real de la economía, de la política y de la cultura. En toda sociedad, esta idea de las disciplinas positivistas, de que por un lado está la política, por otro está la economía, por otro está la sociología, etcétera, en la realidad no funciona. En la realidad hay política, hay poder en la economía, hay cultura en la economía, hay valores en la economía, y no es que están separados. Entonces, el asunto es que pueden estar vinculados de una manera virtuosa o pueden estar encastrados de una manera destructiva, como es lo que se pretende hoy con el anarcocapitalismo. Entonces, buscamos un encastramiento virtuoso donde la política, la cultura, la sociedad y el mercado juegan un papel. Otra característica de esta propuesta es que, a diferencia de la teoría hegemónica, que plantea que la institución fundamental es el mercado para organizar no solo la economía, sino la sociedad, nosotros planteamos que hay una pluralidad y una no linealidad evolutiva de principios de integración y organización social de las economías empíricas, que pueden subsumir, como vimos, unos u otros principios éticos. Y siguiendo los momentos del proceso económico, planteamos, por ejemplo, que lejos de ser el mercado el único principio de organización, hay otros. Por ejemplo, cuando hablamos de la producción, puede haber competencia, pero puede haber cooperación, puede haber división social del trabajo acordada, puede haber relaciones sociales de producción distintas. O sea, no es que la producción es utilizar recursos escasos para producir fines útiles, fines múltiples, con el criterio de la máxima ganancia o de la máxima utilidad o bienestar de un consumidor. El segundo principio tiene que ver con el oikos, con la economía de la casa, con las comunidades, y tiene que ver con la producción no para el mercado, no para el intercambio, sino para el uso inmediato de los que están produciendo. Entonces, lo que se produce en la familia para el uso de la familia. Aparte, se podrá estar produciendo para vender, pero cuando decimos oikos, por lo mismo una comunidad, estamos hablando de
producción para la misma unidad económica. El otro criterio que Polanyi dice, en toda sociedad, históricamente hablando o contemporáneamente hablando, hay principios de redistribución. ¿No? Acá estamos viendo que la teoría hegemónica piensa que la redistribución es un crimen, es un robo. Acá nos está diciendo Polanyi, y podemos verificar, que en toda sociedad hay algún grado de redistribución para que la sociedad se mantenga cohesionada. No es posible hoy una sociedad librada realmente al mercado, a la desigualdad, a la exclusión sistemática. Entonces, la redistribución que en nuestros países, es básicamente, en nuestras sociedades modernas, básicamente es a través del sistema fiscal y de gasto del Estado, pero que en una comunidad puede ser el Consejo de Ancianos el que comanda el uso de los excedentes para redistribuirlos a favor de aquellos que le ha ido mal en la cosecha, por ejemplo. En lo que hace la circulación, hay dos principios. Uno muy importante para la economía solidaria, que es el de la reciprocidad, que tiene que ver con el don. Es decir, aquí no se intercambia, si te doy algo, si me das un equivalente a cambio, sino que se da con la esperanza de recibir si llego a necesitar, pero no que se da a cambio de algo específico. Por ejemplo, cuando donamos sangre. Cuando donamos sangre, estamos dando a alguien que no sabemos quién es, no nos están pagando, por lo menos en general no se paga por la sangre, pero yo sé que si alguna vez necesito sangre, alguien va a estar donando. O lo que pasa con el sistema de reparto que tenemos acá, el sistema de seguridad social, donde se supone que todos los que tienen un trabajo formal, por lo menos, aportan a ese fondo con la idea de que si se jubilan, van a tener cómo sacar de ese fondo y que otros van a estar aportando a él. O si tienen una operación complicada o lo que fuera. Eso es un sistema de reciprocidad. Y después tenemos el intercambio de mercado y también el intercambio administrado, donde los precios, las relaciones de intercambio se fijan por tradición. Por ejemplo, el pan en la... Thompson analizaba las revueltas campesinas y decía no eran por la tierra, eran por el precio del pan. Cuando el precio del pan era alto y no se podía comprar, la mayoría no podían comprarlo, o desaparecía del mercado, los campesinos se rebelaban. Bueno, no voy a dedicarle mucho tiempo a eso, pero tenemos casos más recientes. Por ejemplo, en Ecuador uno sabe que si el boleto de transporte aumenta, los estudiantes se van a rebelar y van a apedrear a los ómnibus. Que si la garrafa de gas aumenta, va a haber una rebelión popular. O sea, hay ciertos bienes que se considera que son intocables porque son parte de la balanza básica de consumo, de sobrevivencia. Y luego tenemos el consumo, que mientras que para la propuesta neoliberal el consumo es tener más bienes para consumir, tener más cosas, ser poseedor de más cosas, y eso es la buena vida, para nosotros es satisfactores, no bienes. Es decir, ejemplo, no es lo mismo comer en un comedor comunitario, aunque eso tiene valores muy importantes de solidaridad, etcétera, que comer en familia. No es lo mismo ser educado en una escuela autoritaria donde los maestros le imponen sus conocimientos a los alumnos que tienen que repetirlos para poder aprobar la materia, que en una escuela con una pedagogía freiriana donde se parte de la base de que el alumno también sabe y que no es solamente un receptor de conocimiento. Entonces, los modos de consumo, entre comillas, varían mucho y para la economía solidaria la cuestión no es solo producir cosas para consumir, es producir satisfactores. No es lo mismo ir a un espectáculo pagando entrada en un teatro que el teatro callejero. Son dos satisfactores distintos. A veces mejor uno, a veces mejor el otro. Pero nosotros le prestamos atención a esto. También valoramos la diversidad de las formas de propiedad y organización. No solo la propiedad privada individual, el usufructo, como por ejemplo en las comunidades rurales donde las familias tienen derecho al uso de la tierra, se cumplen con ciertas obligaciones comunitarias, la propiedad cooperativa, la propiedad pública, los comunes, que es una categoría muy importante hoy,
la selva amazónica no es propiedad de nadie, es de la humanidad. Y ahí tenemos otros valores que existen en colisión con los hegemónicos. La libertad, pero positiva, o sea, no la libertad negativa de que nadie interfiera con mis deseos, sino una libertad que se logra asociándose con otros, pugnando, reconociendo al otro en un yo-otro, no en un yo y el otro que es mi enemigo o mi competidor. Valores de responsabilidad mutua, de solidaridad, de cooperación, derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la radicalización de la democracia, la autonomía política, los derechos de la naturaleza, recientemente en la Constitución del Ecuador. Entonces son otros valores que estamos oponiendo a los de la economía y la política dominante. Bueno, Ruth hizo un resumen de algunos elementos del libro. Yo no voy a desarrollar el libro, entre otras cosas, porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero rápidamente planteamos que la economía social, que es una disciplina para el análisis de la economía, pero también es una afirmación de que toda economía es social, es un punto de partida que nos lleva a ver que la economía, por ejemplo, la economía fascista es social. Sí, hay una relación ahí entre la sociedad y la política, o la de Hitler es también social. Estamos hablando de una economía social solidaria, es decir, que entre las opciones de cómo vincular la política, el mercado, la cultura, planteamos que tiene que haber un elemento de solidaridad para superar esta tragedia que yo mencioné al comienzo de la exposición. Y para poder ejemplificar esto, que está planteado en el libro, pero no voy a dedicarle tiempo yo acá, planteamos la posibilidad de una economía mixta, de una economía con tres sectores. No Estado y mercado o Estado y capital, sino tres. Mercado, capital, perdón, empresa de capital, empresas capitalistas, que tienen como sentido la acumulación sin límites. La economía popular, que tiene como sentido la reproducción de la vida de los miembros de la economía popular, de las y los trabajadores y de sus familias. Y la economía pública, cuyo sentido, al menos teóricamente, es el bien común. Entonces hay tres lógicas en una economía mixta de tres grandes sectores. Y la economía popular es la economía de las y los trabajadores, como ya anticipó Ruth. Una economía que no es del capital, para las y los trabajadores pueden tener, por ejemplo, un terreno donde los campesinos siembran para producir mercancías y venderlas. O pueden tener suelo urbano para construir una vivienda. O pueden tener máquinas. O pueden tener un automóvil. Pero a eso no lo llamamos capital. Algunos lo llaman capital por error. Esos son medios de producción, medios de vida. El capital es valor que se valoriza. El capital es propio de las empresas justamente de capital que buscan la acumulación del capital dinero. Entonces, dentro de esa economía popular se destaca la forma de economía popular solidaria, es decir, donde hay un mutuo reconocimiento. Fíjense que la economía popular actualmente existente puede ser muy poco solidaria, puede ser bastante destructiva, puede ser de una competencia feroz. Un proyecto de una economía popular solidaria tiene que justamente mostrar que la solidaridad es una alternativa mejor a la competencia sin límite por un trabajo o por lo que fuera. En esta perspectiva, estoy sintetizando mucho, en esta perspectiva se afirma la centralidad del trabajo. Hoy el trabajo es la forma de integración a la sociedad más importante y es justamente la que se está perdiendo por estas revoluciones tecnológicas y estas formas de acumulación del capital financiero. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la economía popular solidaria, que es la de los y las trabajadoras, es afirmar el trabajo como el principal recurso que tienen los miembros la mayoría de los miembros de una sociedad. Para ese trabajo
se puede aplicar de muchas maneras. Se puede vender como trabajo asalariado, formal o informal. Esto es importante porque en muchos casos, cuando se habla de economía popular, solo se habla de economía de producción por cuenta propia o de comercialización por cuenta propia. El trabajo asalariado queda fuera, queda junto con el sector capitalista o del Estado como trabajo asalariado. El trabajo asalariado es una de las formas de inserción del trabajo que está perdiendo la fuerza que tenía como paradigma. Se puede estar produciendo para vender en el mercado y la producción puede ser incluso en el seno de la familia o de la comunidad o puede ser en un local especializado para producir y comercializar. Se puede estar trabajando en un trabajo comunitario para resolver colectivamente, por ejemplo, cuestiones de hábitat, donde impera la reciprocidad. Todos contribuyen a resolver un problema que a todos los beneficia en última instancia. En esta lista de formas de trabajo hay también la contrapartida de los salarios en unos casos, los precios cuando se produce por el mercado, y también aparecen las transferencias unilaterales del Estado hacia la economía popular, como la AUH, por ejemplo. Cuando digo unilaterales es un decir formal, porque en realidad la AUH viene a reconocer el trabajo del cuidado que hacen las compañeras en la unidad doméstica. O las transferencias al potenciar trabajo. No es que se le da trabajo a alguien que no trabaja, se refuerza el ingreso de alguien que está trabajando. Entonces son transferencias monetarias que se suman a la economía popular y que tienen que ver con el trabajo. En este último caso, el trabajo del cuidado, como decía. Bueno, ¿es esto una utopía? Decimos que no. Es decir, es algo imposible lograr una economía popular solidaria, una economía que desde la economía popular desarrolle formas solidarias que vayan penetrando en las políticas del Estado y que vayan avanzando sobre sectores de la economía empresarial. Decimos que no es una utopía. Y les doy rápidamente ejemplos. Las empresas recuperadas, la economía del cuidado, la producción de alimentos, de confecciones, de calzado y de sus materias primas, el reciclado, la producción, el reciclado de máquinas, la construcción de hábitats, las plataformas digitales, sistemas informáticos como el Linux, por ejemplo, la distribución de energía, de agua, de gas, de energía, la creación de energía limpia como la solar o la eólica, la producción de servicios de todo tipo, hotelería, catering, esparcimiento recreativo, la educación, la creación de finanzas solidarias y moneda social, la creación de marcas propias de la economía popular, la resistencia a la gran minería, a las obras hidráulicas y a los emprendimientos inmobiliarios, que es una actividad económica contra capital, articulación con los centros tecnológicos y universidades, el diseñar y promulgar leyes. Recientemente, desde el Movimiento de Economía Popular Solidaria, se promulgó una ley de emergencia bajo el gobierno de Macri, por ejemplo. Son todas actividades, se puede participar en redes internacionales como la Vía Campesina, se puede recuperar territorios como hacen los indígenas, ocupar tierra, suelo, edificios urbanos. Todas estas son formas existentes, ejemplos de formas existentes de economía popular solidaria. Entonces no es una utopía, hay una heterotopía, hay una cantidad de experiencias alrededor nuestro que están invisibilizadas, que tenemos que visibilizar y potenciar. Ya me voy acercando al final, creo. ¿Quiénes son los sujetos? Porque crear una economía popular solidaria, una economía general solidaria, no es una tarea fácil. ¿Quiénes son los sujetos de este proceso? Bueno, el sujeto, tomamos la definición de Dussel, es el pueblo. Pero el pueblo no es algo dado. El pueblo no es una clase, un sujeto histórico como alguna vez se pensó que era el proletariado. El pueblo es una formación dentro de la comunidad política de un bloque social, de sectores que tienen reivindicaciones contrarias
a las oligarquías, a las clases dirigentes, que están orientados por teorías científicas enmarcadas en el principio ético de reproducción y desarrollo de la vida y de la naturaleza, que incluye, sí, a los excluidos, a los oprimidos y a los pobres, pero también a muchas otras reivindicaciones que tienen que ver con la vida económica, como pueden ser, por ejemplo, las reivindicaciones feministas o las reivindicaciones de los campesinos que están hoy teniendo trabajo. Es decir, pero ese bloque es contingente, no se sabe cómo se va a formar. Puede haber una propuesta para formarlo de una manera o para formarlo de otra. Hoy puede tener una constitución y mañana tener otra. De hecho, las clases medias bajas y bajas hoy están cambiando, por lo menos coyunturalmente, su posición en los bloques sociales. La transformación de esta economía en una economía solidaria se da a través de luchas, de tareas que se dan los pueblos en relación con múltiples contradicciones. Hay una lucha por derechos materiales, por el salario real, por las transferencias como las que mencioné antes, por bienes públicos, por educación, por salud, por la tierra, por el crédito, por el conocimiento. Hay otras reivindicaciones y derechos simbólicos que tienen que ver con la lucha cultural, y hay una lucha por cambios en el sistema institucional de la sociedad capitalista. Por ejemplo, las paritarias. Es una institución que el neoliberalismo quiere hacer desaparecer y nosotros la vamos a defender, lo mismo que otras formas propietarias. Bueno, acá hay un problema político y es que los trabajadores tienen problemas para constituirse como sujeto. Hay una fragmentación organizativa, no hay un reconocimiento social de muchas formas de trabajo, se habla de los planeros, por ejemplo, ni tampoco hay autorreconocimiento en muchos casos. Los pobres y explotados son a veces planteados como que son los sujetos de esta otra economía, pero son solo una parte de los trabajadores que forman parte de un proyecto, de un bloque social posible. Cuando empezó el plan de jefas y jefes, los que entraron primero en esos intentos de crear microemprendimientos asociativos, nos decían cuando los encuestábamos que ese trabajo era un trabajo de cuarta, que no era un trabajo verdadero, que el verdadero trabajo era un trabajo con patrón. A los pocos meses, al año, decían que eran trabajadores autogestionados asociados. O sea, habían cambiado los valores. ¿Por qué? Por la experiencia que habían tenido. Entonces, no podemos ir solo con un discurso. Tenemos que ayudar a que haya experiencias que fortalezcan la idea de la solidaridad. Y hay versiones de esta economía popular solidaria distintas. Puede haber una versión débil, microeconómica, donde se busca desarrollar emprendimientos de trabajo simples, con apoyo estatal en buena medida, con la población pobre o excluida, que es, por ejemplo, lo que predominó en las políticas de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior. O puede haber una versión intermedia, más mesoeconómica, donde se articulan actividades, donde se las vuelve complejas, donde se incorpora un conocimiento superior, donde se crean redes y territorios. Y hay una fuerte que tiene un nivel de pensamiento sistémico, que piensa en redes nacionales, en articulación con la política de los gobiernos locales, en crear territorios solidarios donde haya autarquía relativa y autonomía política, y acaban surgiendo nuevos sujetos políticos, nuevo liderazgo desde la base. Bien. Enfrentamos entonces una lucha política, un trabajo político de articulación, de convergencia solidaria, de emergencia del liderazgo desde abajo, en un proyecto nacional popular democrático. En la actualidad tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. El debilitamiento de la seguridad, de la certeza y de la protección dan lugar a un miedo generalizado que Foucault planteaba ya con la biopolítica y que Byung-Chul Han plantea hablando de la psicopolítica, que es una política de las emociones. Las emociones pueden ser positivas, la alegría, la satisfacción,
la gratitud, la solidaridad, la protección. Pero ahora el sistema está haciendo predominar la tristeza, la desesperanza, el odio, la insatisfacción, la desprotección, la soledad, el miedo al fracaso. Entonces se está manipulando las emociones más que un discurso racional alternativo o defensor de la propuesta. Hay poco discurso racional y mucha manipulación de las emociones. Entonces, las experiencias de construcción de una economía popular solidaria tienen que tener en cuenta estas tendencias y contraponerse a estas vivencias negativas. Una manera, por ejemplo, es generar certezas, es lograr que no haya soledad. Y esto se hace con las prácticas que organizamos o que organizan los promotores de la economía popular solidaria. Bueno, creo que mejor paro porque ya está avanzada la hora. Puede ser que alguna pregunta me lleve a tomar algún punto que no he mencionado ahora. Una sola cosa que tiene que ver con el título. Los alcances de la propuesta de economía popular solidaria en la emergencia puede quedarse en la asistencia para la reintegración al mismo mercado que los excluyó de los trabajadores excluidos. O puede tener la perspectiva de una transformación estructural, donde la economía popular solidaria potenciada es fundamental. Es decir, pensar en otra economía. Esto requiere una estrategia. Entonces, cuando en el título con la coautora hablamos de entre la emergencia y la estrategia, es porque decimos que hoy tenemos que ubicarnos en esa, hay que atender a la emergencia, pero hay que pensar en un marco estratégico. Bueno, paro aquí, Juan Manuel, vos dirás cómo sigamos. Bien, hola, ¿se escucha ahí? Se te apagó seguro. Se ha retobado el micrófono. En toda la noche. Bueno, por ahí no sé si hace falta el micrófono, me parece, ¿no? Ah, para José Luis. No, porque él te escucha del otro. Te escucha por el... ¿Se escucha por el otro? Sí. Entonces me parece que... Ahí va. ¿Me escuchás ahí, José Luis? Sí, muy bien. Bien. Bueno, en principio agradecer tu intervención, que como siempre es comprometida y te tomás el trabajo para siempre revisar cosas y poder aumentar. ¿Cómo? Dice que le digamos que se silencie. Ah, sí, perdón. José Luis, si podés silenciar el micrófono tuyo y que tiene como un eco acá. Ahí va. Perfecto. No, agradezco el trabajo, el esfuerzo. Son las 8, ¿no? Aquí comenzamos un poquito más tarde por los inevitables problemas técnicos que nos asedian y nos persiguen y nos hostigan cada vez que intentamos hacer una reunioncita de estas. Pero yo tenía, por supuesto, después de tu intervención, que abordaste varias cosas, había venido con alguna cosita más o menos preparada. Estoy tentado de romper el esquema, por supuesto no leer nada, y tomar alguna de tus derivas para por ahí proponer algunas conversaciones. Si quienes nos acompañan aquí tienen la gentileza de estirar un poquito la actividad, unos minutos, proponer algunas cositas para encontrar algunos puntos de confluencia entre tu propuesta y también el planteo, ¿no?, de la tradición que nos ocupa en este congreso, que es la tradición de la filosofía de la liberación latinoamericana, en convergencia con las experiencias organizativas de los movimientos populares, ¿no?, de la región, latinoamericanos, específicamente los de aquí, Argentina, y voy a referirme un poco a lo que considero y muchos consideramos la mejor tradición de esos movimientos populares, que bueno, venimos de allí como ustedes saben, ¿no?, de dedicarnos unos cuantos años a reconstruir la historia, estos primeros, no los últimos 20 años del movimiento de trabajadores excluidos. Entonces uno tiene como referencia esa experiencia organizativa, pero otras también afines que, como decía, a mi juicio, al juicio de varios de nosotros,
encarnan lo que sería la mejor tradición, ¿no?, de los movimientos populares de la periferia o del sur. Entonces, esas tres patas, de a ratos te acompaño, te voy a acompañar, voy a estar con vos, y de a rato voy a proponer algunas tensiones que tal vez no resulten del todo claras, porque estoy más bien cediendo a la tentación de improvisar y no leer, pero tendremos futuras ocasiones, ¿no? Y con Ruth nos debemos algo más formal, una tesis donde tal vez podamos clarificar cosas que hoy no queden lo suficientemente claras. Yo diría, retomo una punta, ¿no? El vértigo de improvisar siempre nos puede. Una punta que tiene que ver con que vos decías algo muy interesante, ¿no? Acompañarte en un planteo fuerte que está en el libro, me dediqué a revisarlo con mayor detenimiento en estas semanas, que tiene que ver con ese sentido amplio, ¿no?, de la economía popular, de la EP como una economía del trabajo. Hace tiempo que venís insistiendo en esto, ¿no? Afortunadamente, siempre uno puede redescubrir tu planteo. Y acá un poco uno lo redescubre en la clave estratégica que vos, me parece, estás proponiendo, que es no acotemos la economía popular demasiado porque nos quedamos con un poco cortos o flacos en sentido estratégico. ¿Qué quiero decir? La economía popular en sentido amplio involucra a todos los trabajadores, ¿no? Discutimos esto a la pasada en la última reunión, ¿no?, en casa de Ruth. Y yo diría, ahí hay un punto fuerte de tu planteo que tiene que ver con esta idea amplia de entender a la economía, al sector, a la economía popular, como una economía del trabajo, viendo allí que el potencial inclusivo, digamos, ¿no?, la potencialidad inclusiva que tiene ese planteo, al decir, bueno, podemos pensar que un trabajador asalariado, incluso formal o informal, por supuesto, también, ¿no?, es un trabajador de la economía popular, entendida como una economía del trabajo, porque, ¿no?, la reproducción material de sus condiciones de subsistencia dependen de sus capacidades de trabajo, ¿no? Me parece muy interesante hoy, en esta coyuntura, recuperar eso, aunque veo algunas posibles tensiones que, insisto, paso a comentar por ahí rápidamente. Vos insistís en esto de la mano con este planteo, insistís en la idea de que, la economía social solidaria, la economía popular solidaria no es algo dado, ¿no? No es algo que venga dado, es más bien algo que implica un proyecto en permanente construcción, ¿no es así? Vos te tomás el trabajo, ¿no?, aquí, lo has hecho en otras oportunidades, me refiero aquí en el libro, ¿no?, que estamos presentando, o a propósito del cual estamos invitando a este conversatorio, que hace un rato, cuando había todavía gente de SICUS, se podían conseguir ejemplares, ¿sí? Pero mañana, para los interesados, interesadas, podrán volver ahí y están los ejemplares del libro de José Luis y de Erika. Pero decía, otro punto fuerte que yo destaco tiene que ver con esto, ¿sí? Partamos de que esto no es lejos de lo que algunos apuntan críticamente, ¿no? La economía popular solidaria, el carácter de solidaria o la dimensión de reciprocidad, no es algo que venga dado en sus prácticas, ¿no? Es algo que forma parte de un proyecto en permanente construcción. Y ahí decía, vos te ocupás de distinguir, en esa taxonomía que vos proponés, entre agentes, actores y sujetos, ¿no? Esa distinción es importante, ¿no? No quiero abundar en detalles, pero tal vez refrescarla no viene mal, ¿no? No estamos hablando de agentes de reproducción repetitivos, ¿no?, del statu quo, para decirlo rápidamente. No estamos hablando de agentes con márgenes de autonomía relativa, pero también pasibles de caer crónicamente en procesos de alienación cultural o de colonización mental. Estamos hablando de sujetos, y ahí tenemos una punta interesante para rescatar, ¿no?, de tu planteo. La idea de sujeto en el sentido antiesencialista, ¿no?, que vos proponés, criticando a la tradición no más marxista o materialista histórica ortodoxa, y recuperando esta idea de un sujeto colectivo que se hace en el proceso de identificación, ¿no?, con las luchas de las que hace parte. Ahí tenemos un punto muy importante, es esta dimensión de la identificación, de identificarse con ese colectivo, ¿no?, al que no pertenece por
una determinación estructural por su posición en la estructura socioeconómica, sino al que va a ir perteneciendo a medida que va a ir construyendo, ¿no?, ese proceso de identificación. Y ahí yo creo que tenemos una pata central que tiene que ver con las prácticas de formación, ¿no? La dimensión que nosotros estamos exaltando cuando nos detenemos en esto, tal vez me interesa a mí reponerlo a partir de lo que propones o de lo que proponen allí con Erika, José Luis, es la dimensión pedagógica. En el fondo lo que estamos diciendo es que para avanzar, radicalizar el proyecto de una EP como una EPS, como una economía popular solidaria, hace falta esto, hace falta que se constituya, que se conforme o que se vaya terminando de conformar ese sujeto, y esto, para esto es central, para esto es decisivo o sí, determinante, la pata pedagógica, ¿no? Ahí yo diría, a lo largo del libro vos planteás algo que para mí es un tanto ambiguo, porque vos hablás de un posible sujeto, ¿no? Un posible sujeto, y yo ahí no entiendo que de a ratos me haces pensar o nos haces pensar en esto que marcabas en tu intervención, lo de la contingencia, ¿no?, el carácter contingente que yo acabo de recuperar, pero de a ratos me lleva más a una, si vos querés, dimensión más kantiana de como que querer establecer las condiciones de posibilidad para la constitución de ese sujeto. Yo no me quedo tanto con esta segunda parte, me quedo más con la primera interpretación. ¿Por qué? Porque nos permite enfatizar la pata pedagógica, ¿no? Y la pata pedagógica tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en este espacio hoy, que es el quinto Congreso de Filosofía de la Liberación, porque la filosofía de la liberación se constituye en la idea de la pedagogía de la escucha. La filosofía, para la filosofía de la liberación dusseliana, no parte como en la comprensión más heleno-eurocéntrica, ¿no? No parte tanto desde esa pretensión de saber ver, la idea del logos, ¿no?, como una capacidad de saber ver, ¿no?, la realidad o los fundamentos últimos de la realidad. El punto de partida de una filosofía liberadora es la escucha, es el saber oír. Es otra capacidad, no es la capacidad de la visión, ¿no? No es la capacidad de la luz, vean, logos por luz, ¿no? Esto que esa razón totalizante que se vuelve totalitaria, que pretende iluminar, ¿no?, echar luz sobre la realidad, otra vez totalizándola. Y totalizándola va a decir la filosofía de la liberación reductivamente, ¿no? Reductivamente. Es decir, dando lugar a totalidades o a una totalidad que va generando las condiciones de emergencia para una exterioridad, ¿no? Estas son las categorías, es un poco, no quiero detenerme mucho acá, pero tendríamos que recuperar, como lo hemos hecho seguramente en varios espacios en el Congreso el día de hoy, lo haremos mañana, un poco las categorías fundantes de la filosofía de la liberación, en las que, insisto, no me voy a detener, pero que tienen que ver con esta idea de el dejarse interpelar la filosofía, el pensar filosófico, liberador. Después podemos problematizar, como lo hicimos en otras mesas hoy, la idea de liberación, pero el pensar filosófico liberador o con horizonte emancipatorio surge en nuestra capacidad de dejarnos interpelar, de saber oír, una injusticia, ¿no?, un dolor, una corporalidad sufriente, es decir, los excluidos, la exterioridad del sistema o de la totalidad vigente. Hoy el capitalismo en la fase actual neoliberal. Digo, esto dicho muy rápidamente, ¿no? Insisto en que este planteo nos lleva de lleno al enfoque de la filosofía de la liberación. Pero digo algunas cositas para ver por qué yo propondría, en contra del segundo sentido, de esto del sujeto posible,
y a favor del primero, de que encontramos ya en las prácticas de los movimientos, de la mejor tradición de los movimientos populares, esta convergencia con las enseñanzas de la filosofía de la liberación. Y a veces pienso, para tirar un poco de la cuerda, para polemizar con el planteo de José Luis y de Erika, que tendemos a subestimar eso que, no obstante, marcó José Luis, que es las heterotopías, yo diría las experiencias organizativas, ¿no? O las prácticas de una economía popular solidaria, tal como se despliegan, ¿no? en los territorios. ¿Y por qué yo diría de plantear esto? Bueno, ahí yo por ahí tendría que hacer varias distinciones que me parece que por razones de tiempo no voy a elegir no hacer. Pero el planteo tiene que ver básicamente con que cuando uno estudia, ¿no? los movimientos populares que ligamos a la economía popular, ¿sí? que cuando uno sigue a José Luis parece que estamos frente a una potencialidad que no termina de volverse acto, ¿no? De que no termina todavía de realizarse. Ahí es donde yo querría poner algunos distingos, algunas tensiones. Cuando uno ve a los movimientos, y en particular, por ejemplo, la experiencia, ya que nombré, al movimiento de trabajadores excluidos, uno puede ver que en estos movimientos ya encarna esta pedagogía de la escucha. Ya encarna en las prácticas de estos movimientos una pedagogía de la escucha. En el acto fundacional, por ejemplo, del MTE, uno puede ver, cuando lo ve de cerca, puede ver esta vocación, ¿no? de un sector, ¿no? de la clase media, universitaria, que se deja crecientemente interpelar, ¿no? por el grito de injusticia o ese dolor, ¿no? que emerge desde el movimiento cartonero, que todavía no era tal, ¿no? La emergencia de esa masa creciente de excluidos, fruto de las políticas neoliberales que vos repasaste, José Luis, y del colapso de 2001, pero ve que en esa actitud de ir al encuentro, ¿no? Ya ahí vemos que esto que aparece más propositivamente, lo encuentro yo en el libro como estrategia, de alguna manera uno lo puede ya verificar en los momentos fundacionales, ¿no? de las organizaciones sociales vinculadas a la economía popular. Realmente ahí, nosotros lo planteamos humildemente así en el libro, ¿no? Hay un encuentro de clases sociales, ¿no? Hay una vocación de construcción estratégica que tiene que ver con, insisto, esta idea de dejarse interpelar y saber oír las demandas de un sujeto tal vez todavía amorfo que requería de avanzar de un proceso organizativo y formativo para convertirse en este sujeto, ¿no? capaz de identificarse con esas demandas que surgían de su experiencia en la estructura socioeconómica. Entonces, digo, para plantearlo con mayor claridad, ¿no? Si uno recupera el planteo de la filosofía de la liberación, lo hacemos desde este lugar, pero también lo hacemos como en esta dialéctica donde en estas categorías de totalidad y exterioridad, una totalidad, ¿no? un sistema, nunca puede permanecer, digamos, cerrado sobre sí mismo por tiempo indeterminado, no por tiempo indefinido. La tendencia de todo sistema, y hoy estamos en el sistema capitalista, ¿no? que tiende a privilegiar las prácticas que bien describió José Luis, la tendencia a clausurarse sobre sí mismo, es decir, absolutizarse, olvidando su origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de todo sistema político? ¿Sí? Esto lo plantea bien la política de la liberación dusseliana. Es precisamente el origen, entendido como la fuente, es el pueblo. Es el pueblo. La fuente
de esas instituciones que al clausurarse o al cerrarse sobre sí mismas fueron desviándose, ¿no?, del mandato popular que les dio legitimidad, tienden a corromperse y van dando lugar precisamente a la emergencia de esa exterioridad, ¿no?, que a juicio, para simplificar mucho y apurar, a juicio de Dussel, encarna en los movimientos sociales. Esa exterioridad se manifiesta, ¿no?, ante todo a través de la emergencia de los movimientos sociales. No tenemos mucho tiempo para desarrollar este planteo ahora, pero básicamente la idea que yo quería rescatar acá es que cuando uno ve, insisto, las experiencias organizativas, los proyectos legislativos o normativos, las orientaciones de políticas públicas que van emergiendo de estos movimientos, lo que uno puede ver ahí es esto básicamente, ¿no? Al menos viéndolo con esta perspectiva entusiasta y optimista, lo digo en el sentido gramsciano del término, ¿eh? Ahora, si quieren, recuperamos un poquito de esto. La perspectiva de reparar en que en estos sectores, gracias a esta actitud, digamos, de saber oír, de poner de alguna manera la escucha al servicio, ¿no?, de las demandas populares emergentes, están encarnando varias cosas, varios de los repertorios que nos han legado las enseñanzas de la filosofía de la liberación. Una es esta que acabo de poner, otra es la idea del ejercicio del poder en sentido estricto como poder obediencial, ¿no? El ejercicio del poder, en el ejercicio político del poder, ante todo se manifiesta, ¿no?, como este saber servir a el bien común o a los intereses de ese pueblo que funda o que es la fuente, ¿no?, de su legitimidad política. Vean que esto lo recuperamos mucho aquí en varias ocasiones, pero no viene mal recuperarlo, la idea de la lógica obediencial, ¿no?, nos remite al zapatismo, a las luchas zapatistas o a los saberes indígenas tojolobales. Digo, hay toda una tradición indoamericana que la filosofía de la liberación está recuperando, está reivindicando, en la idea de obediencia como capacidad de escucha, ¿no? Etimológicamente nos lleva a la idea de obediencia a la escucha. Entonces, en este sentido, yo diría, como digo, por falta de tiempo tal vez no podemos profundizar, pero vamos viendo que hay una especie de convergencia entre las enseñanzas de la filosofía de la liberación y las tradiciones, la mejor tradición de los movimientos populares que hacen parte de lo que llamamos ampliamente el sector de la economía popular. No creo que sea menor rescatar esto, ¿no? Como decía, la premisa de estos movimientos ha sido la capacidad de escuchar, el saber oír, que esto se ha replicado y se ha replicado en todas las experiencias de formación a las que han dado lugar. Pienso en las experiencias de capacitación gremial, pero también pienso en la ENOCEP, ¿no?, en la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular. Hay una pretensión de construcción de poder popular que hunde sus raíces justamente en esta idea de la formación en la pata pedagógica. No hay sujeto en el fondo, para cerrar, no hay sujeto político, ¿no?, de una economía popular y solidaria en construcción si no hacemos caso serio o lugar a la formación como escucha, ¿no?, a la formación como fundamento de una lógica política diferente que pasa por el ejercicio del poder al servicio, ¿no?, de las demandas que este colectivo, ¿sí?, encarna. Entonces yo diría, José Luis, para ir cerrándolo, había varias cosas que tenía por ahí en el tintero.
y quedaron, por supuesto, allí, ¿no? Para retomar en otra ocasión o de manera más ordenada. Pero yo creo que esto tiene que ver con, enumero, la filosofía entendida, insisto, como condición discipular. Ese es el primer eje, ¿no?, de la filosofía de la liberación que marcamos recién, cuando se establece el punto de vida del pensar filosófico no en el logos, sino en la escucha. Esa condición discipular es la condición necesaria para un pensamiento filosófico situado en la periferia, con horizonte emancipatorio. Ahí tenemos un primer eje. Un segundo eje tiene que ver con esta idea de cómo entender el ejercicio del poder político, ¿no? Y otra vez, en los movimientos populares de la economía popular encarna esta lógica. Basta ver los proyectos del buen gobierno para recuperar otra vez al MTE. Encarna de alguna manera esta pretensión de resignificar la lógica del ejercicio político, desprofesionalizarlo, revincularlo con lo que nosotros dijimos el origen o su fuente, que es el pueblo entendido no ya como población, lo decía José Luis, sino como víctima, ¿no? El pueblo pobre, dicen los movimientos populares. Dussel habla de la comunidad política, ¿sí?, en el nivel político, y el pueblo pobre en el nivel económico. Así que otra convergencia interesante que no tiene que ver, no pasa con que los movimientos de la economía popular han leído o han estudiado la filosofía de la liberación. Hay una convergencia histórica que se da de una manera sui generis, ¿no?, si me permiten. Entonces tenemos estos dos ejes, poder obediencial, este segundo eje, y el tercero, y este me parece que tiene que ver con el sentido ético, ¿no?, presente en la economía popular organizada, ¿no?, distinguir la economía popular dispersa de la organizada. La economía popular organizada ha logrado fomentar, ha logrado profundizar, ha logrado fortalecer prácticas que, dicho rápidamente, se realizan sobre la base de estos valores, ¿no?, de la economía social y solidaria. Me refiero a la reciprocidad, me refiero, por supuesto, a la solidaridad, y lo ha hecho gracias a esta idea de ética entendida como proximidad, ¿no? Con esto diría yo, para cerrar y recuperar otro aporte de la filosofía de la liberación. La ética entendida a partir de la categoría de proximidad, tal como lo plantea Dussel, nos lleva ante todo a la relación sujeto-sujeto, ¿no? Creo que eso está en las prácticas de la economía popular o de los movimientos que hacen parte de la economía popular organizada. Está ahí la idea de un aproximarse al otro, ¿sí?, sobre la base del reconocimiento del otro como un otro distinto. Esto contrasta, y esto lo desarrolla también muy bien la filosofía de la liberación, con la idea de proxemia, ¿no?, con la categoría de proxemia. Digo, en los movimientos, en la economía popular organizada, la ética que afirma la vida lo hace porque reconoce que, ante todo, la forma de interrelacionarnos debe partir del reconocimiento del otro como un otro distinto y no del otro como un objeto, ¿no? Que esto tiene que ver con la racionalidad moderna occidental de la dicotomía sujeto-objeto. El sujeto de la economía popular, que está en formación y en proceso de identificación, ¿no?, con sus propias demandas, es un sujeto que ha en gran medida sabido ver la primacía del otro como un otro distinto, ¿no? No ya como un objeto, sino como un sujeto. Esta idea del rostro ante rostro, ¿no? Humano-humano. Hay una relación humano-humano que nosotros tal vez no tenemos debidamente pensada cuando revisamos las prácticas realmente existentes, ¿no?, que se dan en lo que llamamos la economía popular organizada. Insisto, son tres ejes nomás para establecer las vinculaciones que de alguna manera están presupuestas, ¿no?, como marco teórico de la propuesta de José Luis y de Erika en este libro, en Economía Popular, entre la emergencia y la estrategia, pero tal vez no están suficientemente explicitadas. Y me animo para, insisto, tensionar y polemizar, tal vez
para otros momentos, en ocasiones de a ratos subestimadas, ¿no? Tal vez, como decía, esta ambigüedad que yo le achacaba, ¿no? A qué entendemos por sujeto posible de la EPS en el planteo de José Luis, de a ratos me parece como que vamos más al sentido kantiano, ¿no? Más normativo, dicho como que nos interesa establecer las condiciones de posibilidad que harían lugar o que nos permitirían ilusionarnos con la existencia de una EPS, cuando en realidad ese sujeto posible es un sujeto que ya en la contingencia de las prácticas ya viene mostrando sus aciertos, ¿sí? En el sentido dusseliano del término. Me fui un poquito largo, prometí no hacerlo, pero la dispersión de la improvisación tiene sus costos. Así que no sé si se alcanzó a escuchar, José Luis, y sobre todo si se alcanzó a entender. Decirle que se saque que se desmute. No sé si estás muteado. ¿Me oyen? Ahora sí. Bueno, ya puedo hablar. Te voy a proponer esto, José Luis. Quedamos pocos, se nos ha hecho un poquito tarde. Si te parece, abrimos un poco a los que estamos aquí, si quieren hacer un aporte, alguna intervención, y a partir de eso redondeamos o dejamos para otro capítulo y con las disculpas de caso lo vamos cerrando. ¿Qué te parece? Como quiera, me parece bien. Me interesa oír a los... A mí me parece que en aras de la coherencia con la escucha, está bueno, antes de que nos apaguen la luz, porque acá JL nos están amenazando en la puerta, entonces es probable que, más allá de las intenciones que tengamos de abrirlo, nos rajen directamente, esperemos que no nos apaguen la luz, pero está complicada la situación. Hablando de alianzas de sectores, los no docentes están ahí haciendo bien su demanda. Entonces, la idea me parece es como abrir a intervenciones, si les parece, y después hacemos una pequeña rondita de cierre. Sí, hay para abrir, no sé, si tienen ganas. No lo veo. Nos hemos quedado poquitos. Falta también la otra compañera, Florencia Perotti, que debe hacer una presentación. Ah, con mayor razón. Por eso. Vamos a tener que cerrar entonces. José Luis. ¿Sí? Entonces, ¿qué? César, ¿alguna intervención? El tema de los horarios para mañana. Nos está pudiendo la agenda acá en las condiciones materiales de la charla. Vamos a tener que cerrar, José Luis, si no te molestás. De ninguna manera, cierren nomás. Bueno, un abrazo, maestro, gracias, y pensamos cómo seguirla este intercambio a nivel virtual, más relajado y sin la premura de que tenemos que salir de este espacio. Te mandamos un abrazo. Abrazo Otro para grande. todos. Y el público que no vi porque la cámara les enfoca a ustedes nomás, pero un saludo a todos.